Primer libro de Samuel, capítulo 17, David y Goliat. Esta historia muy famosa en relación a este gigante, Goliat, que fue derrotado por un jovencito pastor de Israel. Dice desde el verso 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Verso 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Bueno, es una altura impresionante porque estamos hablando de aproximadamente 3 metros y medio. Recordemos que varios siglos atrás el ejército de Israel ya había enfrentado gigantes en diversas batallas y algunos pasajes nos indican que quizás Goliat no era demasiado gigante en relación a otros gigantes que se mencionan que existieron antes que él. Dice, por citar un ejemplo, recordemos al rey de Basán, Og, rey de Basán. Deuteronomio capítulo 3, libro de Deuteronomio capítulo 3, ahí a partir del verso 10, dice, todas las ciudades de la llanura y toda Galaad y toda Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Imagínense, pues estamos hablando de que la cama de ese gigante aproximadamente medía 4 metros de largo y 1,80 m aproximadamente de ancho. Algunos comentaristas consideran que en realidad estas medidas se describen para lo que fue su sarcófago funerario de este gigante. Y en la profecía de Amós, en el contexto del reclamo de Dios para con su pueblo por causa de la desobediencia, se describe este evento por el que Dios le dio la victoria a Israel sobre este gigante. Fíjense bien, vamos a Amós capítulo 2, a partir del verso 9. Yo destruí, dice el Señor, yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como de altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice el Señor de los hijos de Israel? Bueno, y en el pasaje del libro de Deuteronomio que citamos hace un momento, Moisés también recordó que aquella tierra conocida también se le denominó tierra de los gigantes, así se describe en el verso 2. Y se describe, perdón, en el verso 12 del capítulo 3 de Deuteronomio. Y se describe que el Señor le dio posesión de estas tierras a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Dice Deuteronomio 3:12, dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad a todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argog, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la tierra a media tribu de Manasés. Bueno, sin embargo, como sabemos, pues bueno, después
continuó habiendo gigantes con los que incluso el rey David tuvo peleas y sus capitanes tuvieron que pelear, y la razón de esto fue que prevaleció esa simiente que provenía. Recuerden ustedes que una de las hipótesis más probables es que la simiente espiritual que finalmente tuvo efectos en el aspecto físico de toda esta genética simiente, continuó y deriva de lo que sucedió, del acontecimiento de Génesis capítulo 6. Los vigilantes, los llamados Ben Elohim, que fueron seres celestiales, los hijos de Dios, pero en el sentido de ángeles, de seres celestiales espirituales que se corrompieron y decidieron mezclarse sexualmente con mujeres, con humanas, lo que derivó precisamente en este linaje corrompido que, como vemos ahí mismo en ese capítulo, Dios ordena la destrucción. Más adelante se ve que finalmente ordena la destrucción de toda carne sobre la tierra, dice literalmente, pero habla de la carne sobre la tierra. Y recordemos que estos seres angelicales, los seres caídos, los ángeles caídos, eran seres espirituales. Entonces, por ahí viene todo este aspecto de los gigantes, ¿no? Y verso 5, continuamos, regresamos a 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 5. Dice, y traía un casco de bronce. Se describe cómo venía vestido este paladín gigante de los filisteos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bueno, Goliat era de Gat, y en el libro de Josué capítulo 11 se describe que el pueblo conocido como los anaseos aún se encontraban ahí en el tiempo de Josué, en este lugar, en Gat. Dice Josué capítulo 11, verso 21, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Así de que, pues bueno, eso fue unos 400 años antes de estos acontecimientos que estamos analizando, pero muestra cómo pudo haber seguido habiendo gigantes en la ciudad de Gat. Por eso se describe que de ahí era originario Goliat. Dice el verso 11, continuamos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, la afrenta de Goliat retando a Israel en realidad pues fue muy específica. Si nosotros analizamos con detenimiento lo que dijo Goliat, literalmente dijo, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y entonces recordemos que las características de Saúl, el rey de Israel, corresponden al hombre de cabeza y hombros
más alto que cualquier hombre israelita. ¿Recuerdan cómo se describe? Así se le describió a Saúl, era el más alto de todos. Y el filisteo estaba pidiendo un hombre para que peleara contra él. Bueno, era en términos equitativos lo más que pudiera acercarse a la equidad de enfrentamiento entre de uno a uno. Pero, por otro lado, también recordemos que en una de las cosas que el pueblo de Israel esperaba cuando decidieron que se le diera un rey, cuando ellos le pidieron a a Samuel, que se les designara un rey como las otras naciones, dijeron ellos claramente que ese rey saldría delante de ellos y haría sus guerras. ¿Recuerdan cómo es que estaban tan seguros de eso? Primera de Samuel 8, verso 19. Vamos a recordar esto. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, dijo el pueblo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? Saúl estaba aterrorizado y estaba viendo a ver quién, pero no él, iba a pelear contra este gigante. Saúl estaba comprometido a salir por su pueblo y en su caso enfrentar a Goliat. Pero eso no sucedió. Porque el Espíritu de Dios ya se había alejado, ya se había apartado de Saúl. Sin embargo, el Espíritu de Dios ahora estaba en David. De manera que esto representa pues una enseñanza muy importante para todos nosotros. Porque el que nosotros ganemos nuestras batallas no va a depender de nuestras capacidades físicas o intelectuales, sino que podemos estar seguros de que nuestra victoria va a radicar en que el Espíritu de Dios, su influencia y su gracia no se aparte de nosotros. Y así, pues no importa cómo nos vean los demás, podrán vernos muy insignificantes, muy pequeños, porque a los ojos de Dios y con su Espíritu, nosotros vamos a ser más que vencedores. Dice el verso 12, David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Bueno, era un jovencito, finalmente que le había llamado a aquella ocasión, cumplió con tocar para Saúl por causa de aquel espíritu malo que atormentaba al rey y se regresó. David se regresó. Él ya había cumplido con haber tocado el arpa para alejar el espíritu malo y se regresó a sus quehaceres domésticos como de costumbre. Y esto demostraba que David nunca persiguió a ningún tipo de gloria para sí. Ya sabía él que había sido ungido. Sin embargo, él estaba muy tranquilo. Él no iba a hacer nada por él mismo. Vemos que a David se le describe como al menor de los hijos de Isaí. Y sin embargo, vemos que en el Salmo 89, Dios considera a David como primogénito. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, se describe que el primogénito era Eliab, el mayor de los hijos de Isaí. Y es justo
este hombre, Eliab, el mayor de su hermano mayor de David, quien le reclama posteriormente por estar ahí. Vamos a ver, dice, pero antes les quiero leer el Salmo, una porción del Salmo 89, ahí a partir del verso 26. Dice, Él me clamará dice, mi Padre eres tú. Una vez más, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Imagínense, aquí por supuesto que es una referencia a David, pero al hijo de David también. Habla de la descendencia. Y la razón es porque la primogenitura no solo tiene que ver con el primero en nacer, sino con aquel que de los hijos asume la responsabilidad espiritual de la familia. Ese es el primogénito. Recordemos que lo mismo sucedió con José. Finalmente él fue considerado primogénito, ¿sí? Pero por causa de haber asumido la responsabilidad espiritual de toda su familia. Y en ese sentido, Yeshua es el primogénito de toda la creación, como lo describe Pablo. Pero su primogenitura no obedece a su nacimiento, sino a la preeminencia divina entre los hombres. Es algo totalmente sui generis. Dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Obviamente el padre pues estaba preocupado por sus hijos. Verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Bueno, el hecho de que Goliat hubiera desafiado a Israel durante todos estos 40 días tiene un significado importante, porque en las escrituras, el número 40, tiene que ver con prueba, tiene que ver con un aspecto de prueba. Y se menciona por primera vez, recordemos, en el libro de Génesis, capítulo 7, hace rato lo mencionábamos acerca del diluvio, por 40 días y noches. Y son varias ocasiones en que se describe, se menciona en las escrituras, y la última vez en el libro de los Hechos se menciona estos 40 días donde se describe que Yeshua continuaba con los discípulos por 40 días después de su resurrección y como una prueba de su vida ya en cuerpo glorificado. Entonces es muy importante, muy significativo los 40 días. Y esta ciudad, perdón, la actitud de Goliat tuvo el propósito de amedrentar y de exponer como cobardes a los ejércitos de Israel. Pero sobre todo, exponer la cobardía de Saúl. Entonces, por un lado vemos que David en ningún momento desmereció la responsabilidad y cuidado que él tenía sobre las ovejas, solo porque recibía el encargo de visitar el campamento del ejército de Israel, porque, como vemos, finalmente David
dejó al cuidado de las ovejas a una persona. Y esto refleja, por supuesto, el carácter de David. Y dice el verso 22. Continuamos, dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imaginemos esa escena, pues impresionante. David había escuchado por primera vez a aquel gigante, pero a diferencia de todos los guerreros de Israel, este jovencito ya estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y por esa razón, David tomaría aquellas palabras bravuconas de Goliat como una ofensa. Una ofensa no solo contra los ejércitos de Israel, sino una ofensa contra Dios mismo. Y eso lo confirmamos por las expresiones que haría David en relación a aquel filisteo incircunciso, incluso le llama. Dice el verso 25, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, la familia no pagaría tributos a partir de entonces. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Imagínense esta expresión en este jovencito, en contraste al temor que tenían todos los soldados de Israel. Dice el verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Bueno, le informaron cuál iba a ser la recompensa. En ese pasaje podemos apreciar este contraste de expectativas, porque mientras que los soldados de Israel hablaban de las recompensas que había prometido Saúl y teniendo mucho miedo, si es que alguno venciera a Goliat, pues tendrían todas esas recompensas, a pesar del miedo que tenían, lo comentaban. Pero David, en cambio, expresó una indignación que reflejaba una visión espiritual totalmente diferente de la situación. Porque hablamos de una nación que por siglos había estado oprimiendo a Israel, los filisteos, y que ahora pues contaban con este gigante que en términos reales ofendía a los escuadrones del Dios viviente, como lo dijo David. Dice el verso 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, fíjense, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Así le dice, así le habló a David. Dice que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces aquí vemos que Eliab se puso airoso contra David, contra su hermano, ¿sí? Y la razón es que Eliab mismo se había ya atrevido a hablar él no se había atrevido a hablar con tanto valor como lo hizo David. Entonces se aprecia cierta envidia, cierto celo, a grado de acusarlo incluso de soberbio, ¿no? Sin embargo, en realidad Eliab, al igual que sus hermanos, menospreciaban a David y lo consideraban que él ni siquiera debía estar ahí.
incluso le hablan de las ovejas como menospreciando la actividad que él hacía. Así es de que lejos de agradecerle a David haberles llevado víveres, pues Eliab lo maltrató por causa de un celo egoísta finalmente. El hecho de que David tuviera control de su respuesta, es decir, no le contestó en el mismo tono, sino se contuvo en su respuesta a David, pues fue una señal muy poderosa de que David ya estaba tomando control de la situación, y es justo de esa manera en que David ya estaba comenzando a ganar esta batalla. Simbólicamente, ¿qué representa Goliat? Goliat representa todas aquellas cosas que nos causan temor, que nos causan inseguridad, aquellas cosas que representan un gran reto en nuestras vidas, que las podremos ver como algo muy grande para nosotros y que consideramos difíciles o casi imposibles de vencer o de alcanzar. De manera que si nosotros aprendemos de David acerca de esta actitud con que enfrentó a sus propios hermanos y a los soldados que seguramente también se burlaban de él, pues al verlo tan pequeño, y si nos enfocamos solo en la capacidad y fortaleza que podemos recibir de Dios, como lo hizo David, a través del Espíritu de Dios, en ese preciso momento nosotros estaremos comenzando a ganar nuestras batallas. Pero por causa de qué? De nuestras propias capacidades, pues claro que no, sino por causa de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Su gracia, su influencia divina es poderosa en ti en el momento en que tú te mantienes a su lado, en el momento en que tú eres fiel a su palabra, a su voluntad. Dice el verso 31, fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Con esta seguridad, este jovencito habló al rey, diciéndole, no se preocupen, yo lo resuelvo. Saúl estaba esperando durante todos estos 40 días escuchar a alguien que dijera que iba a enfrentar a Goliat. Y sin embargo, cuando por fin se enteró de que alguien pelearía con este gigante, ¿cuál fue su sorpresa? Bueno, su sorpresa fue una contradicción, porque por un lado, pues ya tenía un voluntario, pero por otro lado, a los ojos de cualquiera, no se trataba de un guerrero, sino de un joven pastor de ovejas. Así es de que, como diciendo, esto es todo lo que tenemos. Y aún así, eh, David estaba con toda la seguridad, sin ninguna duda. Físicamente hablando, todos podríamos estar en la misma condición de Saúl, de sus hermanos de David, de todos los soldados. ¿Por qué? Porque solo vemos, apreciamos y hacemos conjeturas en base a lo que ven nuestros ojos. Pero Dios ve el corazón de las personas. Y hay un aspecto importantísimo que se estuvo gestando en todos estos acontecimientos. Es el aspecto espiritual, poderoso, pero que no lo vemos. Pero que en un momento dado podríamos discernir al tratar de entender actitudes de las personas. Cuando no son tan comunes, cuando ya pudiera haber algo detrás de lo que están haciendo o diciendo ciertas personas, en este caso David. Dice el verso 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor esté contigo. O sea, ante este valor espiritual que tenía David, Saúl no le pudo negar la oportunidad de enfrentar a este gigante. Saúl se refiere a David como un muchacho, pero esta palabra en ese momento no es un término que haya usado Saúl para menospreciar a David, sino que la idea de falta de experiencia, como se ve claramente en el argumento de Saúl, al decir que Goliat era un hombre de experiencia en la guerra. Ese fue el motivo por el cual le llaman muchacho, no por ofenderlo o por hacerlo menos en ese momento, ¿no? Esta misma expresión fue usada en un momento para referirse a José de Egipto, a Salomón cuando él asumió el trono de Israel, en el caso del profeta Jeremías también cuando comenzó su ministerio. Por ejemplo, el caso del profeta fue hermoso, cómo fue llamado y cómo se describe a sí mismo. Dice Jeremías 1, verso 4 en adelante, dice, vino pues palabra del Señor a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y vamos, y vaya que lo libró. Vaya que lo libró. Y fue su testimonio, su vida del profeta Jeremías fue impresionante. Y una prueba de esto que acabamos de leer fue precisamente cuando Nabucodonosor escuchó que Jeremías era el profeta que había anunciado que él, como rey, como su reino, conquistaría a Jerusalén. Finalmente respetó su vida, su llamado, y Nabucodonosor en más de una ocasión, por supuesto, reconoció al Dios de Israel. Así es de que la respuesta de David a Saúl, pues es más que evidente para manifestar que era Dios poniendo su espíritu en David. Dice el verso 38, continuamos, dice, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se las quitó, dijo, no puedo ni moverme, imagínense a David, pues por supuesto que no iba a poder moverse con todo ese peso. Era claro que David pues no necesitaba además de todo este tipo de armaduras. Él ya llevaba la armadura del Dios viviente. Si a la vista de todos, la comparación de los contrincantes, de estos dos contrincantes, David y Goliat, era totalmente desproporcional, David se encargó de hacerla aún más desproporcionada
pero solo con todo el propósito de que la gloria de Dios, del Dios de Israel, fuera tan evidente a los ojos de todos que no quedara ninguna duda de que era Dios, una vez más, quien estaba obrando a través de la vida de aquel jovencito. Recordemos la vida de Gedeón. Algo similar sucedió. Gedeón, antes de vencer a los madianitas, ellos contaban con un ejército de varios miles. Al final, Dios le permitió enfrentarlos a Gedeón y a los israelitas solo con 300 valientes. Aquella desproporción solo tuvo un objetivo. ¿Cuál fue? De que Gedeón e Israel no llegara a pensar que por su mano habían vencido a los madianitas, sino que no quedara ninguna duda de que había sido Dios quien peleaba las batallas. Dice Jueces, vamos a recordar esto solo en un versículo. Jueces 2, 7, Jueces capítulo 7, verso 2. Dice, el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Está muy claro, ¿no? El mensaje es clarísimo. Siempre veremos en toda la escritura todos estos acontecimientos, como es que si había una desproporción, era con todo ese propósito de que se reconociera que era el Señor que estaba peleando por su pueblo. Dice el verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Esta declaración impresionante de David demostraba que era Dios, el Espíritu de Dios, hablando a través de David. Este pasaje, algunos en el ánimo de alegorizar, pues sacan de contexto la importancia y lo hermoso de esto que estaba sucediendo. Y se van con la alegoría hay comentarios en el sentido de que piensan que estas 5 piedras que tomó David representan los 5 libros de la Torá, y varias cosas así por el estilo. Y créanme, no tiene sentido que te vayas por ese lado, eches a perder el contexto real de lo que se estaba viviendo aquí. Porque cosas como esas pues, no tienen ningún sentido. No tiene nada que ver, porque lo que realmente estaba ocurriendo en este momento, si nosotros atendemos a las expresiones de Goliat y a las expresiones de David, en realidad tienen que ver con una pelea entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Porque así como el hijo de David, como era una referencia a Yeshua, quien despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, así Dios le daría el triunfo a David
en este valle, en el valle sobre este filisteo que representa, espiritualmente hablando, la maldad, la oscuridad, todo aquello que se opone a Dios. Dice el verso 48, continuamos, dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándole en su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó la cabeza, y le cortó con ella la cabeza, con la espada. Dice, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Verso 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Bueno, estamos viendo cómo es que finalmente David le corta la cabeza a Goliat. Bueno, no se sabe con exactitud la razón por la que David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, porque no se describe en la escritura. Sin embargo, algunos piensan que una probabilidad podría ser que es que David en un momento dado haya tenido la intención de poner un escarmiento para los jebuseos que se encontraban en Jerusalén, ¿sí? Y que supieran que así como Goliat cayó, ellos algún día también caerían. Y de hecho esto se describe que en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, que vamos a analizar posteriormente. Un aspecto interesante es que cuando Saúl murió, los filisteos le cortaron la cabeza también y le despojaron de sus armas. Bíblicamente la cabeza tiene un significado muy importante, un significado que, aunque es simbólico, pues en muchos pasajes vemos que literalmente fue cortada la cabeza de muchos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, a partir del verso 13, dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos. Y el Señor, dice verso 14, y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Habla de juicio sobre el pueblo que finalmente no creía volverse a su Dios. Está anunciando Isaías este juicio terrible. Y dice el verso, continuamos, regresamos ahí a Samuel 17, verso 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven.
Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, estas preguntas de Saúl tuvieron que ver con su preocupación de que ahora pues ya debía de pagar lo que prometió, es decir, entregar a su hija en matrimonio como lo prometió, porque por supuesto Saúl ya lo conocía, ya sabía quién era David. Tan es así que le mandó decir a Isaí que lo dejara con él porque había hallado gracia en David. Así es de que, por supuesto que ya sabía, pero ya la cosa era diferente. ¿Por qué? Pues porque ya iba a ser su yerno. Estamos hablando de que entonces realmente lo que le estaba interesando saber a Saúl era conocer su familia, saber de qué familia provenía, investigar su linaje, etcétera. Y aún le llamaba muchacho, en lugar de llamarlo por su nombre. Pero muy pronto le conocería bien. Y lamentablemente con el tiempo la envidia vencería en su momento al propio Saúl. El profeta Isaías, en su capítulo 41, a partir del verso 8, escribió lo siguiente. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierra lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yud-Heh Vav-Heh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén.